En esta oportunidad quiero presentarles a un líder afrolatino del área metropolitana de Washington, D.C., Julio Guiti Guevara, quien por décadas ha demostrado su esfuerzo por apoyar todo lo que hace la comunidad afrolatina y también la afroindígena. Vamos a hablar de eso durante esta entrevista. Julio, muchas gracias por estar con nosotros y por este contacto para Montgomery Community Media. Muchas gracias, Andrea. Para mí es un gran placer estar contigo de nuevo. Para mí también es, es un placer ver de que estamos saludables y productivos y lo más importante, seguros en el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Aprovecho en saludar a todos los que nos están viendo y los que nos están sintonizando, a todos tus seguidores, tanto en el área metropolitana de Washington, D.C. y Maryland, pero también en toda la región de las Américas, porque veo de que tu programa tiene un alcance que trasciende las fronteras. Gracias, Julio. Y me encantaría poder estar conversando contigo con noticias más agradables, pero no podemos dejar de lado lo que se está viviendo a nivel nacional. Y nuestra área no es la excepción. Se están viendo manifestaciones pacíficas, pero otras que se han tornado violentas, con saqueos, con, actividades bélicas que preocupan. Esto debido a la muerte de George Floyd en Minneapolis. Todos hemos visto las imágenes. Han trascendido fronteras del oficial de policía con una rodilla sobre el cuello de George Floyd, quien después, según la autopsia, dice que murió de asfixia. Esto nos ha desatado mucha tristeza, pero también se nota y se deja vivir en la rabia que hay en contra del racismo y el abuso policial que se vive en nuestro país. Julio, tú como líder afrolatino, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, primeramente es importante reconocer de que estos no son hechos nuevos, no son acontecimientos recientes. Esto ha estado ocurriendo por muchas décadas, sino por más de 300 o 400 años, lo único que ha tomado diferentes manifestaciones. Por ahí también es importante reconocer de que como afrolatinos tenemos ese potencial de simpatizar con las víctimas por ser negros. Recordemos de que el tema latino, más que un tema racial, es un tema étnico. Y el ser negro es un tema racial. En América Latina, los afrolatinos constituimos más de 200 millones de habitantes, una tercera parte de los representantes de las personas que viven en la región, y en Estados Unidos no somos la excepción. De la cantidad de hispanos, que somos casi muy pronto, vamos a llegar al 20% de la población de Estados Unidos, una gran cantidad de estas personas son afrolatinas. Y como afrolatinos tenemos esa capacidad o esa situación en donde con frecuencia confrontamos los mismos desafíos que la comunidad afroamericana, precisamente porque cuando la gente me ve caminando en la calle, no identifican a un hispano, identifican a un negro. Entonces yo como negro en muchas ocasiones he experimentado quizá no situaciones a ese extremo, y obviamente no ha sido a ese extremo, pero sí con frecuencia muchos de los miembros de nuestra comunidad experimentan experiencias de intolerancia, discriminación y otra diferente cantidad de prejuicios que existen. Un ejemplo más reciente es lo que ocurrió con el periodista de CNN recientemente, Omar Jiménez. Omar Jiménez es un afrolatino, afrocolombiano que vive en Estados Unidos, dándole cobertura a la crisis en Minneapolis, y mientras se desempeñaba en su labor como periodista, la policía lo detuvo. A pesar de que estaba grabando, a pesar de que mostró sus credenciales periodísticas,
simplemente se le identificó como un negro más del grupo y fue hasta 90 minutos después en una situación en la que tuvo que intervenir el gobernador que lo dejaron en libertad. Pero yo creo que ese es un ejemplo tangible, el caso de Omar. Omar tenía esa ventaja de que es periodista, pero imagínate si él no lo fuera. Y no es periodista, es un periodista para un medio de comunicación muy influyente. Ahora, no todos gozamos, o la gran mayoría de los ciudadanos no gozan de esas salvaguardas que tienen los periodistas. Ahora, si le sumamos a eso el hecho de que muchas de las personas o muchos de los manifestantes han venido de una situación de frustración como consecuencia de la pandemia. Una de las diferencias que identificamos ahora con relación a las otras muertes es que se está grabando. Casi todo se está grabando. Entonces tenemos no solo las grabaciones de las cámaras que identificamos en los diferentes establecimientos, tenemos también las cámaras que utilizan los mismos policías y también tenemos las cámaras que utilizan los ciudadanos ordinarios. Entonces esto ha facilitado el hecho de que la gente que durante la pandemia ha estado en casa absorba la información, los niveles de crueldad, los niveles de intolerancia con la cual perdió la vida George Floyd. Si bien hay casos de violencia, no podemos subestimar esos casos de violencia. Sin embargo, todo lo que está ocurriendo es el resultado de una acumulación de hechos, sentimientos que se han venido manifestando de diferentes maneras y han desembocado en la situación en que estamos ahora. Es importante hacerle eco a las palabras de un líder afrolatino en la región, Celio Álvarez Casildo, y él siempre nos decía que las víctimas jamás son responsables. Entonces, cuando la gente está en las calles manifestándose, ese es el resultado de situaciones, incidentes o condiciones que nosotros como sociedad hemos creado. Ahora, de que tenemos que buscar alternativas para darle dirección o buscar estrategias que nos permitan generar cambios que sean duraderos en el largo plazo, ese creo que es gran parte de la pregunta que tenemos que buscar resolver. Como dices tú, es importante que haya una lucha con dirección. Hay personas que se aprovechan de esta situación para hacer saqueos y robos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que es importante que las manifestaciones sociales o las protestas se hagan de tal forma que se ejecute un mejor control. Es muy difícil controlar quién entra y quién sale, pero ya existe información generalizada de que van a haber grupos interesados en sacarle otros provechos a la manifestación y no necesariamente el de generar cambios en la región. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros debe de convertirse en vigilante de estos procesos. Tenemos que continuar avanzando. En la mayor parte o casi todas las conquistas sociales que hemos tenido, no solo en la región, sino a nivel mundial, no van a ser el resultado de concesiones. Son el resultado de manifestaciones como las que estamos observando. Ahora, siempre van a haber incidentes. Es como en el tema económico o financiero. Cuando sos dueño de negocio, siempre dejas un 10% cuando haces la contabilidad para pérdidas o un 7%. Traducido al ambiente de las manifestaciones en que nos estamos desenvolviendo, siempre hay que también considerar de que van a haber esos elementos de distorsión. Sin embargo, creo que todos tenemos una responsabilidad primaria y la primera responsabilidad es la salud. Creo que debemos de ser razonables y saber de que
De nada sirve manifestarse si no vamos a estar con vida. Existe un potencial de que haya una segunda ola de la pandemia y todavía no tenemos vacunas que nos garanticen resultados en el corto plazo. La mayor parte de los expertos han confirmado que por lo menos van a ser 2 años para tener algo confiable, verificable, medible, y nada nos está garantizando que puede ser más tiempo. Entonces, cuando vamos a una manifestación tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar en el impacto inmediato, pero también el impacto a mediano y largo plazo. Y si queremos gozar de los beneficios de esas manifestaciones, tenemos que hacerlo responsablemente. De lo contrario, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Julio, y tú eres un activista de la comunidad afro-latina incansable, ¿no? Siempre te vemos luchando por los derechos de la comunidad afro-latina y garífuna, como nos explicas. Háblanos un poco de tu misión, háblanos de SUDEC, la organización que tú presides, de dónde nació la idea y a qué se dedica. Gracias, Andrea. SUDEC se constituyó para ayudar a facilitar la promoción del desarrollo sostenible y facilitar la implementación de proyectos en comunidades vulnerables. Y en Washington, D.C., que es donde hemos estado operando, hemos estado trabajando tesoneramente en crear alianzas estratégicas con, más que con gobiernos centrales, municipalidades y líderes comunitarios, porque creemos que es importante trabajar con nuestras comunidades en proyectos de desarrollo, pero aún más importante, crear institucionalidad, porque yo creo que para poder salir de cualquier crisis, ya sea de salud o ya sea de seguridad pública, tenemos que tener instituciones que puedan ser sostenibles en el tiempo. Con ese proceso fue que se creó SUDEC. SUDEC significa Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Y en los últimos 2 meses, en las últimas, digamos, 4 semanas, hemos estado trabajando en, número 1, medir el impacto de la pandemia con las herramientas que existen, que son muy limitadas. Un tema interesante es que no toma mucho tiempo encontrar es que en el área de la salud, la infraestructura hospitalaria que existe más deficiente es en las comunidades negras. Y no solo es aquí en Estados Unidos, sino también en América Latina. Pero también encontramos muy escasamente instituciones que colectaran información estadística tomando en cuenta aspectos raciales y étnicos. Yo creo que los programas van a tener, programas de desarrollo económico en el área de salud, vivienda, educación, seguridad pública, van a tener impacto en la medida de que las instituciones comiencen a, número 1, hablar de temas de discriminación, pero número 2, colectar información estadística que nos va a poder ayudar a crear proyectos que son específicos, medibles y que de alguna manera puedan monitorearse con facilidad. Yo creo que esa es una de las más grandes deficiencias que hemos encontrado en este proceso. Y Julio, cuéntanos, basado en tu experiencia, ¿en qué crees que puede parar estas manifestaciones que se han dado a nivel nacional tras la muerte de George Floyd? ¿Cuál crees tú que va a ser el desenlace de esta historia? Bueno, por una parte, yo creo que va a haber cambio. Yo creo que ya el impacto se siente, no necesariamente el cambio, el impacto se siente. Existe un potencial de que las manifestaciones continúen y se vayan disipando. Yo creo que muchas cosas van a depender de la reacción de cada estado, de cada condado y de cada gobierno local. En Estados Unidos es interesante ver cómo los gobiernos locales, los estados tienen tanta autonomía y control,
y en muchos casos de sus recursos, que no necesitan ni siquiera recursos del gobierno federal en muchas cosas para poder implementar políticas. Yo creo que va a depender de ese concierto de alcaldes y gobernadores que diga, esta es la dirección en la que queremos ir. Y a partir de ahí comenzar a construir de abajo para arriba y no necesariamente de arriba para abajo, porque lo que se construye de arriba para abajo generalmente no es sostenible. Yo creo que va a depender en eso. Existe la esperanza de que en las próximas, ya en Washington, D.C. esta semana comenzamos la etapa 1 de las órdenes de restricción para salir. Ya la gente está saliendo. Todavía los negocios han estado abriendo progresivamente, se han estado revitalizando progresivamente, con excepción de los últimos 3 o 4 días, que es cuando hemos podido ver de que la alcaldía ha declarado un toque de queda en Washington, D.C. y de repente en aproximadamente 30 ciudades importantes de la ciudad, para poder contener un poco el impacto de las manifestaciones y poder de alguna manera proteger a sus propios ciudadanos. Porque el tema de las manifestaciones y poner toque de queda no solo es un tema de seguridad pública, es un tema de salud también. Porque cuando uno va a manifestarse y se expone, ya está demostrado de que los riesgos son mucho más altos. Entonces, va a depender de las acciones que cada estado tome. Yo estoy, al igual que muchos de los afrolatinos que vivimos en Estados Unidos, que somos una cantidad significativa, tenemos la esperanza de que las cosas mejoren. Yo creo que no es bueno para el negocio el estar con estos niveles de inseguridad, de incertidumbre y hasta cierto grado de desorden. Estados Unidos tiene esa capacidad de que no tienen casi ninguna de los otros gobiernos, no tienen muchos gobiernos a nivel mundial, que es esa capacidad de reinventarse a sí mismo y avanzar de manera casi estrepitosa. Y eso es precisamente por la fortaleza que existe en los gobiernos locales autónomos que rápidamente, ahora sobre todo con la tecnología, se pueden poner en concierto con los gobiernos estatales y al final tener un gobierno federal de liderazgo que le mande al mundo un mensaje y que ayude a garantizar de que los índices de inequidad y de pobreza se reduzcan, que reduzcamos los gases que afectan la capa de ozono, que han estado afectando significativamente el mundo y que ha sido una de las cosas positivas de la pandemia, ¿verdad? Que se logró reducir significativamente los gases que afectan la capa de ozono y en el tema de cambio climático han habido indicadores positivos. Sin embargo, esto es algo muy minúsculo con relación al trabajo que hay que hacer en el largo plazo. Pero yo me siento muy optimista, siento que en los próximos meses vamos a tener una reacción un poco más contundente, más que del gobierno federal de los estados y los gobiernos locales. Y espero que los demás gobiernos a nivel de toda la región de América Latina, desde México hasta Brasil, pasando por el Caribe, puedan capitalizar sobre la experiencia de lo que estamos pasando en Estados Unidos, porque directa o indirectamente, dependiendo del tamaño de la economía, se van a ver afectados por eso. Y para que podamos resolver este problema, no podemos hacerlo en aislamiento con los gobiernos de América Latina y el Caribe, porque nos hemos vuelto interdependientes. Si bien va a haber un periodo corto en los próximos 6 meses, quizá un año, en donde los sentimientos de nacionalidad se van a fortalecer, los niveles de globalización como que se van a restringir, porque en la medida en que tú confrontas una crisis financiera, que es la que estamos ya casi pasando, o una recesión, lo primero que tú haces es proteger tu familia. Pero una vez que
sobrepasas esa etapa y necesitas avanzar, necesitas hacerlo en concierto con tus vecinos, y en este caso me estoy refiriendo a la región de América Latina y el Caribe. Lo mismo aquí en Washington, D.C. Washington, D.C. depende mucho de Maryland y depende de Virginia, porque la fuerza de trabajo de Washington depende en gran medida de Maryland y Virginia. Y así progresivamente de los ciudades, de los estados vecinos, como New Jersey, Pensilvania y Nueva York, hacia el norte. Y Carolina del Norte, Virginia y Carolina del Norte, después Carolina del Sur, hacia el sur. Pero es así como se va creando este efecto dominó. Así es, Julio Guite Guevara, líder afrolatino. Muchísimas gracias por este contacto para Montgomery Community Media. Como lo mencionamos durante esta conversación, a pesar de la pandemia, de que debemos mantener distanciamiento social, cuidar nuestra salud y procurar quedarnos en casa, hay miles de personas manifestando en las calles debido a la muerte de George Floyd, que ha una vez más resaltado el racismo que se vive y la fuerza policial, que a veces sobrepasa los límites y en este caso, bueno, dejó sin vida a George Floyd. De ahí las manifestaciones que seguimos viendo y como tú lo mencionas, esperamos que tomen dirección para que definitivamente dejen huella. Gracias, Julio, por este contacto.